Jesús, ¿por qué me despiertas cada noche a las 3:30 de la mañana? Hay una hora en la noche en la que el mundo parece detenerse. Una hora en la que el silencio se vuelve casi absoluto, cuando los sonidos habituales desaparecen, cuando hasta el murmullo del viento parece calmarse. Esa es ahora, a las 3:30 de la mañana, cuando despierto. No una vez, no por casualidad, sino noche tras noche, como si una fuerza invisible me llamara. No hay ruido que me despierte, no hay pesadilla ni alarma. Solo mis ojos abriéndose, como si algo más allá de mí me necesitara atento. Y cada vez que despierto, lo primero que pienso es, Jesús, ¿por qué me despiertas cada noche a las 3:30? Al principio me inquietaba. Pensé que era ansiedad. Pensé que era el estrés del día, el peso de las preocupaciones. Pero pronto me di cuenta de que no era una interrupción común. Había algo diferente en ese momento, algo que no sabía explicar, pero que se sentía profundamente espiritual. Me sentaba a la cama, miraba el reloj y el mismo número brillaba en la oscuridad. 3:30. Esa hora se fue convirtiendo en un símbolo. Y en el silencio absoluto de la madrugada, empecé a hacerme preguntas que durante el día no me atrevía ni a pensar. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Y por qué precisamente ahora? Pasaron los días, luego semanas. Empecé a observar ese despertar con otros ojos. Lo vi como una cita sagrada, como si Jesús me estuviera pidiendo que me levante para escucharle, para encontrarle. Y entonces comencé a responder. No con palabras, no con rituales apresurados, sino con presencia. Me levantaba, respiraba hondo y decía en voz baja, «Aquí estoy, Señor». A veces me quedaba en silencio. Otras, abría la Biblia. Y en otras, simplemente me ponía a orar. No por costumbre, sino porque algo dentro de mí ardía. Una necesidad profunda de conexión, de saber que no estoy solo, de entender por qué cada noche me llama. Y así, noche tras noche, esa hora se volvió un altar. El reloj ya no era un enemigo. No me molestaba perder el sueño. Empecé a entender que tal vez, en ese momento donde todo el mundo duerme, Dios encuentra espacio para hablarle a mi alma sin interferencias. Hay algo misterioso y poderoso en la madrugada. Las sombras no asustan cuando sabes que la luz de Cristo está contigo. En ese momento, cuando todo es oscuro afuera, su luz se enciende dentro. Me pregunté si había algún significado especial en esa hora, y descubrí que muchos otros también despertaban a la misma hora. Personas de distintas partes del mundo, creyentes de diferentes caminos, que también se sentían llamados por una voz invisible justo en ese mismo instante. ¿Será que el espíritu se vuelve más sensible cuando el cuerpo descansa? ¿Será que el alma encuentra mejor sintonía cuando el mundo calla? Jesús no siempre habla con palabras. A veces habla con silencios, con despertares, con sensaciones que no puedes explicar. En esa hora me mostró cosas que durante el día no veía. Me hizo recordar heridas que no había sanado, decisiones que había postergado, personas a las que debía perdonar. Me habló del amor no como una idea, sino como una urgencia. Me habló del perdón no como un deber, sino como una liberación. Y sobre todo, me mostró que Él estaba ahí, en ese instante, esperando que yo también estuviera presente. Algunas noches me sentía débil. No quería levantarme. Me preguntaba si todo esto era solo imaginación, una coincidencia repetida. Pero en el fondo, algo me impulsaba a seguir creyendo. Porque en cada despertar, encontraba paz. No siempre respuestas, no siempre consuelo inmediato, pero sí una sensación de propósito. Como si en ese pequeño gesto de abrir los ojos, estuviera comenzando un diálogo eterno. La fe no siempre se manifiesta en grandes milagros. A veces se revela en pequeñas señales, en actos silenciosos. Y yo comencé a entender que ese despertar era un regalo. Una oportunidad de estar con Dios cuando nadie más lo está. De escucharle en el murmullo del alma. De orar sin distracciones. De llorar si era necesario. De agradecer incluso en medio del cansancio. Jesús me estaba enseñando a encontrarle en la oscuridad. Y así, el miedo se fue. La duda se convirtió en búsqueda. El insomnio en oración. Esa hora, antes temida, se transformó en mi momento más íntimo con lo divino. Ya no preguntaba tanto por qué. Empecé a preguntar para qué. ¿Para qué me despiertas, Jesús? ¿Qué misión me estás encomendando? ¿Qué verdad debo enfrentar?
Y en esas preguntas, mi corazón comenzó a abrirse. A veces la respuesta llegaba como un versículo, otras como un susurro. Pero siempre, invariablemente, sentía su presencia. La noche dejó de ser un espacio de soledad y se convirtió en un santuario. Me di cuenta de que muchos de los grandes encuentros con Dios a lo largo de la historia sucedieron en la noche. Moisés subió al monte en la oscuridad. Samuel escuchó la voz de Dios mientras dormía. Jesús mismo oraba en la madrugada, cuando los demás descansaban. Tal vez esa es la razón por la que me despiertas, Señor, porque en la noche, cuando todo se aquieta, el alma puede oír con más claridad. Me diste la madrugada para hablarme sin interrupciones, para que tu voz no se pierda entre el ruido del mundo. Me despiertas porque sabes que ahí, entre la oscuridad y el amanecer, puedo encontrar la luz que necesito. Tal vez me despiertas porque hay algo que debo hacer, algo que aún no he comprendido del todo. Pero no me rendiré en la búsqueda. Si me llamas, yo responderé. Si me despiertas, yo me levantaré. Porque si tu voz me llama, no hay sueño que valga más que ese encuentro. Y el reloj siguió marcando las 3:30 como si fuera una campana invisible, un recordatorio sagrado de que el alma tiene horarios distintos a los del cuerpo. Cada despertar ya no era sorpresa, sino encuentro. Ya no me asustaba, ya no lo cuestionaba como antes. Lo abrazaba, porque algo dentro de mí comprendía que estaba siendo invitado a lo profundo. No a lo evidente, no a lo superficial. Estaba siendo llevado al centro de mi existencia, a ese lugar donde el ruido del mundo no llega, donde solo habita Dios. Empecé a notar que lo que sucedía en esas madrugadas comenzaba a transformar mis días. Ya no caminaba igual, ya no reaccionaba igual. Era como si, poco a poco, ese diálogo secreto que mantenía con Jesús en la noche empezara a moldear mis pensamientos, mis decisiones, mis relaciones. Me hablaba del perdón cuando me costaba soltar una herida. Me hablaba de paciencia cuando todo dentro de mí quería gritar. Me hablaba de fe cuando lo visible parecía contradecir la esperanza. En medio de esa transformación, entendí una verdad profunda. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la persona que se dispone a escucharle. Yo no podía cambiar el mundo que me rodeaba, pero sí podía dejar que su voz cambiara el mundo que habitaba dentro de mí. Cada madrugada era como un cincel divino tallando mi interior, rompiendo lo que debía caer, puliendo lo que debía brillar, despertando lo que dormía. Comencé a notar lo que sentía, lo que escuchaba, lo que creía entender. A veces eran palabras claras, otras veces eran solo emociones, lágrimas, intuiciones. Pero todas esas madrugadas tenían algo en común. Me dejaban más cerca de Dios. Era como si cada noche me recordara que no estoy solo, que estoy siendo guiado incluso cuando no veo el camino. Y entendí que su presencia no depende de mis méritos, sino de su amor. Que no me despierta porque yo lo merezca, sino porque me ama demasiado como para dejarme dormir mientras hay algo urgente que despertar dentro de mí. Una noche, entre cansancio y la incertidumbre, le pregunté con el corazón roto: «Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué a esta hora? ¿Por qué yo?» Y lo sentí claro, como un susurro que no venía del oído, sino del alma. Porque en tu silencio puedo sembrar lo eterno. Porque en tu madrugada nace lo que durante el día no se atreve a brotar. Porque solo cuando dejas de correr, puedes empezar a escuchar. Ahí comprendí que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Que mientras nosotros buscamos horarios cómodos, Él busca corazones disponibles. Y a veces, el corazón solo se vuelve verdaderamente disponible cuando todo lo demás se apaga. Cuando el mundo duerme, cuando no hay notificaciones, cuando no hay voces alrededor. En ese momento, Él habla, y su voz no necesita gritos. Bastan las 3:30 y un alma dispuesta. También empecé a notar que mi sensibilidad espiritual se afinaba. Comencé a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Una frase en un libro, una canción, una mirada, un silencio. Todo podía convertirse en un mensaje. La oración ya no era solo pedir. Era escuchar, era esperar, era confiar. Y la confianza es el lenguaje que Dios más entiende. Empecé a confiar incluso cuando no entendía. A decir amén incluso sin ver la respuesta. Porque había aprendido algo vital. No se trata de que Él me dé lo que quiero, sino de que yo llegue a querer lo que me quiere dar. Cada madrugada se volvió un altar invisible, una cita en lo alto del alma. Y no todas fueron fáciles.
Algunas noches lloré, otras me sentí seco, sin palabras, sin ganas. Pero aún así me presentaba, porque sabía que lo importante no era lo que yo sentía, sino el hecho de estar allí, presente, fiel, disponible. Y con el tiempo, aprendí que la fidelidad es más poderosa que la emoción, que presentarse a la cita, incluso cuando no hay fuerza, es un acto de fe que mueve el corazón de Dios. Una madrugada, mientras oraba, sentí una urgencia distinta, como si algo importante estuviera por revelarse. Y no fue un milagro visible, no fue una voz audible, fue una comprensión profunda. Él me estaba preparando, no solo para soportar, sino para servir, no solo para sanar, sino para sanar a otros. Esas madrugadas eran entrenamiento espiritual. Eran momentos en los que mi alma era fortalecida, donde se forjaba mi carácter, mi sensibilidad, mi propósito. Entonces lo entendí. No me despiertas solo por mí. Me despiertas porque hay otros que un día necesitarán lo que estás sembrando ahora en mí. Me despiertas porque me estás formando en secreto para una misión que aún no comprendo del todo. Y esa idea me llenó de humildad, porque el llamado de Dios no siempre viene con trompetas. A veces viene con el simple acto de abrir los ojos a las 3:30 y decir, «Aquí estoy, Señor». Desde entonces, cada despertar se volvió menos una pregunta y más una respuesta. No siempre sé qué hacer. No siempre escucho con claridad, pero siempre me presento. Y eso es lo que cuenta. Porque sé que cuando Dios llama, incluso en la noche más oscura, es porque algo nuevo quieren hacer. A veces es fe, a veces es visión, a veces es simplemente la certeza de que no estamos solos. Y descubrí que hay una belleza especial en orar mientras el mundo duerme. Es un amor oculto, un sacrificio silencioso, una ofrenda que nadie ve pero que el cielo valora profundamente. Y en ese secreto encuentro, he visto cómo mi vida cambia lentamente. No por lo que pido, sino por con quién hablo. Porque hablar con Jesús a las 3:30 no es una obligación. Es un privilegio, un misterio, una gracia. Pero Señor, hay algo que no puedo callar. Algo que arde dentro de mí. Te he pedido una y otra vez, y tú lo sabes. Lo he hecho con lágrimas, con ayuno, con palabras sinceras que salieron desde lo más hondo de mi ser. Te he rogado por eso que tanto necesito. Lo he puesto en tus manos cada madrugada, justo después de despertarme, justo cuando todo está en calma y mi alma está desnuda ante ti. Y sin embargo, la respuesta no ha llegado. ¿Duele, Jesús? Duele levantarme noche tras noche y no ver el fruto de mi oración. Duele abrir el corazón y no sentir el eco del cielo. Duele ver que otros reciben lo que piden y yo, a pesar de buscarte con intensidad, sigo esperando. Me despiertas a las 3:30 y yo acudo. Me presento. Oro. Clamo. Pero esa petición permanece sin cumplirse. Y entonces surge la duda, ese susurro peligroso que me pregunta, ¿vale la pena seguir orando por algo que no cambia? Y ahí, justo ahí, en esa batalla silenciosa entre la fe y la frustración, me aferro a ti con más fuerza. Porque aunque no entiendo, no quiero alejarme. Porque aunque no veo respuesta, no quiero cerrar mi corazón. Jesús, si me despiertas cada noche, debe ser por algo más grande que un sí o un no. Tal vez estás más interesado en formar mi fe que en satisfacer mis deseos. Tal vez me estás enseñando que la oración no es una fórmula para obtener cosas, sino una puerta para conocer tu voluntad. He aprendido que no toda oración no respondida es un abandono. A veces, el silencio de Dios es su manera de actuar en lo oculto. Porque si me hubieras dicho que no desde el primer día, habría cerrado esa puerta y me habría ido. Pero no lo hiciste. Me sigues despertando. Me sigues llamando. Entonces, hay esperanza. Entonces, aunque no vea la respuesta, tengo la certeza de que estás presente. Y me pregunto, ¿y si la respuesta no es lo que imagino? ¿Y si el verdadero milagro no está en lo que pido, sino en lo que estoy llegando a ser mientras espero? Porque mientras oro por sanidad, estás sanando mis heridas más antiguas. Mientras clamo por justicia, estás enseñándome misericordia. Mientras te suplico por dirección, estás afinando mi oído espiritual. Me despiertas, Jesús, no para que simplemente insista, sino para que aprenda a confiar más allá de los resultados. Tu oración en Getsemaní fue clara. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú también pediste, tú también sufriste,
Y el cielo guardó silencio, pero no te abandonó. La copa no se apartó, pero el propósito se cumplió. Tal vez esa es la respuesta que me estás enseñando. Que a veces la voluntad de Dios no es la que más deseo, sino la que más me transforma. Entonces empiezo a entender. Me despiertas para que no me olvide de quién eres, incluso cuando no obtengo lo que quiero. Me despiertas para que mi fe no dependa de mis circunstancias, sino de tu carácter. Me despiertas porque quieres que, aún sin la respuesta, siga doblando rodillas, siga creyendo, siga esperando. Porque el amor verdadero no deja de confiar solo porque tarda en ver. He leído sobre hombres y mujeres de fe que oraron por años. Algunos vieron el milagro, otros no, pero todos fueron transformados por el proceso. Tal vez no me concedes lo que pido porque primero estás preparándome para sostenerlo. O quizás, en tu infinita sabiduría, sabes que lo que anhelo no es lo que más me conviene. ¿Y si me estás protegiendo mientras yo siento que me estás ignorando? ¿Y si tu aparente ausencia es en realidad una obra invisible de amor? Jesús, te confieso que hay noches en las que me canso, en las que siento que mis palabras se pierden en el aire. Pero incluso en ese cansancio, me levanto. No porque siempre tenga fuerzas, sino porque tú me atraes. Porque tú me sigues despertando. Y si me sigues llamando a las 3:30, es porque todavía hay algo que quieres hacer en mí. Entonces me rindo. No a la derrota, sino a tu voluntad. He decidido seguir orando. Aunque duela, aunque tarde, aunque no entienda. Porque la oración no se trata solo de recibir, sino de rendirse. Porque a las 3:30 no solo se abren mis ojos, se abre mi alma. Y aunque no he visto la respuesta, he sentido tu compañía. Aunque no has dicho sí, tampoco te has ido. Y eso, en lo profundo, es más que suficiente. Me despiertas porque me amas. Porque quieres que aprenda a depender de ti más que de lo que pido. Porque quieres mostrarme que, incluso en la espera, estás presente. Y tal vez, cuando menos lo espere, esa oración que he elevado noche tras noche encontrará su respuesta. O tal vez no, pero mi fe ya no será la misma. Porque ahora entiendo que la verdadera respuesta siempre fuiste tú. Así que esta noche, cuando el reloj marque 3:30 una vez más, me levantaré. Me sentaré en silencio. Y con la voz quebrada, pero el corazón firme, diré, gracias, Jesús, por despertarme. No porque hayas respondido, sino porque sigues aquí, y mientras estés conmigo, seguiré orando. Y con esto llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Esperamos que este video te ha tocado el corazón, y te invitamos a suscribirte al canal para que podamos seguir creando más contenidos que edifiquen y traigan esperanza a quienes lo necesiten. Al hacerlo, también nos ayudas a alcanzar a más personas que quizás estén librando batallas silenciosas como la que hoy hemos compartido. Déjanos tus comentarios, queremos leerte, saber cómo este mensaje ha impactado tu vida, o simplemente saludarte. Tu testimonio puede ser luz para otros. Esperamos de todo corazón que este video te haya aportado algo valioso, que te haya levantado, fortalecido o al menos recordado que no estás solo. Gracias por regalar parte de tu tiempo para escuchar. Sin más, que el Señor esté contigo y te bendiga abundantemente. Que su paz inunde tu corazón y su amor fortalezca cada paso que des. Que su luz ilumine tu camino en los momentos de oscuridad y su gracia te sostenga siempre. Que el Espíritu Santo te guíe con sabiduría y te llene de esperanza renovada. Y que en cada instante sientas la presencia viva de Dios acompañándote, protegiéndote y amándote sin condiciones. Y hasta el próximo video.